Bienvenidos. Vamos a continuar nuestro estudio expositivo de la oración modelo que Jesús nos dejó conocida como el Padre Nuestro. En el tema anterior entramos a la segunda parte de esta oración que tiene que ver con nosotros y con nuestras mayores necesidades. Con esta cuarta súplica que tiene que ver con nuestro sustento, el pan nuestro de cada día, vimos una vez más cómo para Dios sus hijos son de mucha importancia, que todo lo que concierne a nuestras vidas, ya sea en el área espiritual, emocional, física o material, todo tiene valor para Dios y todo es de estima ante sus ojos. Ahora entramos a analizar la quinta súplica de esta oración que tenemos en el versículo 12 de Mateo capítulo 6. En sexto lugar, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Conforme avanzamos en nuestro estudio expositivo, nos percatamos de la seriedad y la profundidad que enseña cada una de estas súplicas. Hay una estrecha relación entre esta petición que veremos hoy y la petición anterior. Todos los hombres no solo tenemos necesidades físicas, sino también profundas necesidades morales. Y una de las necesidades morales más importantes se resalta en esta quinta petición que tiene dos direcciones: el perdón que necesitamos de Dios y el perdón que debemos conceder a aquellos que nos ofenden. Todos debemos ser perdonados y ser perdonadores. Y no podremos hablar del perdón que debemos brindar a otros si antes no vemos en qué consiste el perdón de Dios. Es por eso que dividiremos este tema en dos partes. Veremos primero el perdón de Dios y luego hablaremos acerca del perdón hacia los demás. Padre, perdónanos nuestras deudas. Todos necesitamos del perdón de cada día, tanto como necesitamos del pan de cada día. Pero la verdad es que el perdón de Dios es una necesidad mucho mayor a cualquier necesidad física, ya que el pan solo sustentará nuestra vida física hasta el día que inevitablemente ésta termine. Pero el perdón de Dios nos proveerá de una vida espiritual que será eterna después de nuestra corta vida física. Hoy tocaremos uno de los temas más delicados y a la vez no uno de los más importantes, sino el más importante de todos los temas del cristianismo. Y para ello es necesario que todos estemos dispuestos a escuchar con atención lo que la Biblia nos dice al respecto. Le invito a que llegue hasta el final de este tema y que examine por usted mismo todas y cada una de las citas que veremos hoy, que compruebe si esto es verdad a la luz de la palabra de Dios y luego usted mismo saque sus propias conclusiones. ¿Por qué debemos clamar por el perdón de Dios? El perdón de Dios es el más importante de todos los temas del cristianismo y por esa razón es el tema que el diablo más ha depravado y ha distorsionado. La cita de Mateo nos dice que debemos pedir perdón a Dios por nuestras deudas. La palabra deudas es el original griego ofílima y es uno de los muchos términos griegos en el Nuevo Testamento para la palabra pecado. Lucas sí usa la palabra pecado en su texto. Esa es amartía. La idea original de esta palabra es la de no dar en el blanco. El pecado es no dar en el blanco de las normas de la justicia de Dios. Mateo menciona deudas porque el pecado es visto ante los ojos de Dios como una deuda, pero no de tipo monetaria o económica, sino una deuda moral y espiritual con Dios que el hombre debe pagar. En el Nuevo Testamento, en el original griego, también tenemos otras palabras para la palabra pecado. También está paraptoma, que significa violación, anomía, que significa anarquía, es decir, rebelión abierta y directa contra Dios. También está parábasis, que significa transgresión, significa pasarse de la raya, pisar al otro lado de la línea, salirse de los límites prescritos por Dios. Para Dios el pecado es transgresión a su ley. Así lo dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por naturaleza, los hombres no entendemos por qué razón debemos pedirle perdón a Dios. Y eso revela claramente que desconocemos dos cosas importantes. Primero, ¿quién es en realidad Dios? Muchos son muy escépticos cuando se trata del pecado. Los hombres no consideramos lo que es el pecado porque no conocemos a Dios. Es imposible hablar acerca del pecado sin hablar acerca de Dios. En segundo lugar,
desconocemos la posición en la que nos encontramos ante Dios por causa del pecado. La Biblia nos asegura que el pecado nos separa de Dios y esa es la razón por la que los hombres necesitamos con tremenda urgencia de su perdón. Por favor, mire Isaías 59:2. El profeta Isaías nos dice ahí: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Iniquidad significa gran maldad o injusticia. En este punto, muchos consideran que sus faltas o sus pecados no son tan graves como para ser llamadas iniquidad. Esto se debe a que quienes piensan así no se consideran a sí mismos tan malvados ante Dios, ya que, al fin de cuentas, hay otros que son más malos y aún peores que ellos. La razón por la que pensamos que nuestros pecados no son tan graves es porque vemos que no todos traen la misma consecuencia en este mundo. En nuestro sistema legal de justicia, hay faltas que reciben una mayor condena que otras. El problema con este punto de vista es que solo es humano y no espiritual. Es decir, es la perspectiva que nosotros tenemos del pecado, pero no es la misma perspectiva que Dios tiene sobre el pecado. Por pequeño que nos parezca un pecado, para Dios todo pecado demanda separación eterna y juicio. El problema es que no conocemos el carácter de Dios y pensamos que Él pasará por alto nuestras faltas al ser contrastadas con otros pecados que, a nuestro propio parecer, son peores. La mala noticia para nosotros es que el estándar de Dios no son los actos de los otros hombres, sino la ley misma de Dios. Dios no nos juzgará en contraste con lo que otros hayan hecho, sino en contraste con su propia ley. Esta tremenda verdad de Dios está revelada en las Escrituras y se nos presenta de una forma muy lógica y coherente. La razón por la cual la Biblia nos asegura que Dios rechaza, aborrece y abomina el pecado es por la misma naturaleza de Dios. La mayoría de nuestros hábitos, actitudes, costumbres, palabras y pensamientos son pecaminosos contra Dios, y la mayoría de los hombres ni siquiera lo saben. Cuando se trata del pecado, la gente se asombra y hasta se escandaliza por todas las cosas que la Biblia nos revela como actos que Dios abomina y aborrece. No obstante, sin importar si lo sabemos o no, todo el que no da en el blanco de Dios, todo el que cruza la línea de sus límites o todo el que actúa fuera de su ley, ofende al Dios eterno de la creación. Por eso, el pecado debe ser visto desde la perspectiva de Dios y no desde la nuestra. Él es el ofendido, nosotros somos los ofensores. Y Dios está ansioso por perdonarnos, pero es necesario que en primer lugar entendamos la gravedad del pecado y la actitud de Dios hacia el pecado, el pecador, y la forma como Él perdona el pecado. El pecado puede ser casual o intencional y en todos los casos siempre será una agresión y una ofensa directa contra Dios y su santo carácter. Faltar a Dios no es lo mismo que faltar a cualquier otra persona. Las faltas contra Dios nos traen consecuencias terribles que no son para nada similares a las consecuencias que traen las faltas hacia otras personas. Piense en esto. Una agresión u ofensa verbal contra una persona cualquiera no traerá muchas consecuencias, pero si la misma ofensa verbal es hecha contra una autoridad oficial, seguramente que tendremos que pagar una multa muy alta. Y si la misma ofensa verbal es hecha contra una autoridad estatal aún mayor, como un rey o un emperador, las consecuencias serán más severas aún. Lo que determina el grado de gravedad de una falta es la persona misma contra quien se comete la falta. Como en este caso Dios es infinito y eterno, es por eso que toda falta, toda ofensa o todo pecado ameritan una consecuencia directamente proporcional con su persona y su santidad. Esa es la razón por la que todo pecado nos destituye de la gloria de Dios y nos condena eternamente. Y de la misma manera, el pago para saldar dicha deuda debe ser del mismo tipo. Debe ser un pago eterno. Esto no solo es lógico, sino también coherente y es la verdad de Dios. Su palabra nos da una amplia gama de términos que describen el pecado. El pecado es injusticia, porque es una distorsión o una depravación de todo lo que es recto y justo en Dios. Puede verlo en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 17.
El pecado es deuda con Dios, como lo tenemos aquí en Mateo 6:12. El pecado es incredulidad, lo dice 1 de Juan 5:10. El pecado es rebelión contra Dios, lo dice Deuteronomio 9:7 y Josué 1:18. El pecado es impiedad, es decir, es lo opuesto a la piedad y la reverencia hacia Dios. Es la actitud rebelde que se opone conscientemente a la sujeción y al conocimiento de Dios. Por eso la Biblia llama impío a todo aquel que comete pecado. Lo dice Pablo en Romanos 5:6. El pecado es iniquidad. Eso significa proceder equivocado ante el orden moral de Dios. Lo dice Gálatas 5:19 al 21 y Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. En términos concretos, el pecado es toda clase de desobediencia a Dios o desviación ante los requerimientos de Dios. La humanidad está hundida en el pecado y muchos ni se preocupan por el pecado. Nacemos en pecado, vivimos en el pecado, practicamos el pecado, disfrutamos del pecado, negamos el pecado y sin embargo, sí nos lamentamos por las consecuencias del pecado. Y lo peor de todo es que luego acusamos a Dios por las consecuencias de nuestro propio pecado. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles acerca del pecado, sí nos dice lo suficiente. Las Escrituras lo describen como un ser independiente que habla, razona, engaña, induce, gobierna, manda, impulsa y tiene poder para manipular al hombre desde su interior. Pablo nos dice en Romanos 7:17 y versículo 20 que el pecado es un ser terrible que vive dentro del hombre y lo lleva a hacer lo que el hombre no quiere ni debe hacer. En Romanos 5:12, Pablo nos dice que todos los hombres heredamos el pecado desde Adán, y David nos dice en el Salmo 51:5 que el pecado llega a todos los hombres desde su misma fecundación y permanece en el hombre hasta que éste muere. Romanos capítulo 7, versículo 13 y versículo 23 nos aseguran que el pecado es un ser terriblemente perverso que impone su propia ley sobre la ley de Dios y trae la muerte sobre el hombre. Romanos capítulo 6, versículo 12 y versículo 20 y Juan capítulo 8, versículo 34 aseguran que el pecado es un amo y señor sobre el hombre que lo esclaviza. Romanos 7:11 y Santiago 1:14 nos dicen que el pecado es quien nos engaña y nos tienta a faltar a la ley de Dios. Y después de que hemos cometido pecado, aún encima nos culpa de haber caído y nos trae la muerte. Dios nos enseña en su palabra que el pecado está en todos los hombres. Es quien nos gobierna desde nuestro propio corazón. Es el culpable de todas las batallas, las guerras, las discusiones y de toda intolerancia. Es el culpable de toda relación rota, de todo matrimonio destrozado y de todo hogar destruido. El pecado es el culpable de toda rebeldía, depresión, suicidio, pobreza y toda injusticia. El pecado es el que le trae depravación absoluta al hombre, porque contamina al hombre en todas sus áreas. Contamina al hombre en su mente, en su voluntad, en sus afectos, en sus emociones y en su conducta. El terrible poder degenerativo del pecado es lo que nos hace susceptibles a toda clase de males, enfermedades, traumas, lesiones y nos trae la muerte física, así como también la muerte espiritual, que es separación eterna de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo nos dice que con el primer y único acto de desobediencia de Adán y Eva, llegó el pecado a ellos y a partir de ellos el pecado pasó a todos los hombres. Y por causa del pecado hay separación entre Dios y los hombres. Y la razón de esto es porque Dios es santo. Isaías capítulo 6, versículo 3 nos dice que Dios es santo, santo, santo. Esto quiere decir que Dios está completamente apartado del mal, apartado del pecado. En Dios no hay nada de maldad ni de iniquidad, y Él no puede tener ninguna clase de comunión, alianza y relación con el pecado, porque entonces no sería Dios. Habacuc capítulo 1 versículo 13 nos dice que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, el pecado o la injusticia.
Por esa razón Dios aborrece todo pecado y debe juzgar todo pecado, y todo pecado despierta la ira y la repulsión de Dios. Pablo lo dice en Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios nos asegura en su palabra que todos los hombres, con la única excepción de nuestro Señor Jesucristo, todos hemos cometido pecado y por eso todos estamos destituidos, apartados o alejados de Dios. Lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esta separación espiritual de Dios es lo que bíblicamente se conoce como la muerte espiritual. Mi querido oyente, esto fue precisamente lo que Dios le advirtió al hombre que sucedería allá en Génesis capítulo 2, versículo 17, si éste desobedecía a su mandamiento de no comer del único árbol que el Señor le mandó que no comiese, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y así sucedió. La muerte que experimentó Adán y Eva no solo fue física, sino también espiritual. El hombre no cayó muerto de insofacto por la pura gracia de Dios. Pero a partir de ese momento los años de los hombres se acortaron y además fueron separados de la gloria de Dios. El pecado, al ser una ofensa directa contra el carácter santo de Dios, trajo enemistad con Dios. Y no fue solo que el hombre decidiera enemistarse con Dios y darle la espalda a Él. Evidentemente lo hizo al desobedecer. Pero note cómo en Génesis capítulo 3, los versículos 23 y 24, se recalca 2 veces que fue Dios quien sacó y echó de su presencia al hombre. Dice así Génesis capítulo 3, versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No obstante, vemos que Dios se siguió relacionando con el hombre, y esto se debe solo a que Dios tuvo misericordia de él y le otorgó su perdón. Hoy todos sabemos el final de la historia, sabemos que Dios nos perdona, pero no todos saben cuán complejo es el perdón de Dios. ¿Cómo es que Dios nos perdona? ¿Y cuánto le costó a Él ese perdón? Como no conocemos los atributos de Dios, no conocemos la actitud que tiene Dios hacia el pecado y hacia el pecador. Y como tampoco conocemos lo terrible que es el pecado, pensamos que podemos lidiar con el pecado y salir victoriosos, salir invictos de su dominio y sus consecuencias por nosotros mismos. Por eso los hombres tratamos de solucionar nuestro conflicto con Dios de 2 maneras básicamente. Primero, por medio de las excusas. Esta siempre ha sido la forma más antigua de los hombres para buscar resolver sus faltas. En Génesis capítulo 3, Adán y Eva se excusaron por su pecado, cada uno acusando a otro como culpable. El hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Pero lo que no vieron es que con esto le echaron la culpa a Dios. ¿Fue Dios el creador de la serpiente? ¿Fue Dios el creador de la mujer? ¿Y fue Dios el creador del hombre y el creador del árbol que ellos no debían comer? Y así sucede también hoy en día. Si alguna culpa hay, siempre la tienen otros, pero nunca la tengo yo. En segundo lugar, el hombre busca solucionar su conflicto con Dios por medio de compensaciones. Ya que es inevitable caer en el pecado, esta idea promueve hacer una obra justa por cada pecado. Que por cada mala acción que cometamos debemos hacer algo bueno, algo que revele una virtud y que agrade a Dios, buscando siempre que las buenas acciones, los actos justos y virtuosos, pesen más que los pecados. Los hombres piensan que pueden estar bien con Dios al esforzarse en cumplir de la mejor manera los mandamientos, por hacer buenas obras, por ir a la iglesia, por bautizarse, por diezmar, ofrendar o dar limosnas, por hacerle bien al prójimo, por hacer vigilias de oración, por cumplir penitencias o por cumplir con ritos de sacrificio corporal, por obrar moralmente y muchas otras cosas más. Pero no debemos olvidar que por naturaleza somos esclavos del pecado. Así lo dijo Jesús en Juan 8:34. En verdad os digo, que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado.
Jeremías 13:23 lo dice de la siguiente manera: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Es por eso que los hombres que perciben que no están bien con Dios se desgastan por hacer buenas obras dignas que los justifiquen ante Él. Pero como los hombres estamos bajo el dominio y el poder del pecado, todas nuestras obras de justicia no sirven para nada, no nos servirán para reconciliarnos con Dios. A esto nos dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El terrible problema del hombre es que en su condición esclava del pecado, es totalmente incapaz de redimirse a sí mismo y aún más es incapaz de saldar su deuda de pecado con Dios, ya que como Dios es infinito, cada pecado demanda un pago infinito. El mayor problema que todos los hombres tenemos y enfrentamos es que nuestros pecados nos han separado de Dios y nos condenan al castigo eterno en el infierno. ¿Qué podemos hacer? Mi querido oyente, absolutamente nada. Los hombres no podemos hacer nada por nosotros mismos o por nuestras fuerzas para salvarnos del inminente castigo eterno de Dios por nuestros pecados. Por eso, la única solución que los hombres tenemos tiene que venir de afuera, tiene que venir de Dios mismo. El hombre necesita urgentemente ser librado del dominio del pecado. Necesita que alguien cancele su deuda de pecado ante Dios y necesita ser regenerado en su naturaleza corrupta. Y solo Dios, quien es el primero de los ofendidos por nuestros pecados, es quien puede salvarnos y perdonarnos. El hombre necesita del perdón de Dios. Y la razón por la cual el Señor Jesucristo nos anima en esta oración a pedir perdón por nuestros pecados es porque, en primer lugar, el hombre es definitivamente culpable ante Dios por sus pecados. Así lo dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si alguno osara en decir que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Eso lo dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. En segundo lugar, Jesús nos anima a orar por el perdón de Dios, porque Dios está ansioso por perdonarnos. Aunque Dios está airado por nuestros pecados y está en enemistad con los hombres, Él no desea que los hombres caigan bajo su juicio final, al cual todos estaremos sentenciados. En Ezequiel 33:11 el Señor nos dice: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. El Salmo 86:5 también nos dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. No solo los hombres necesitamos con mucha urgencia el perdón de Dios, sino que también Dios lo concede. Pero entonces nos encontramos con un tremendo problema: la complejidad del perdón de Dios. Veamos el complejo dilema teológico del perdón de Dios. Después de entender la naturaleza caída del hombre en contraste con la santidad de Dios, surge ahora un dilema de gran magnitud para todos los hombres. De acuerdo con las Escrituras, en Nahum capítulo 1 versículo 3, que nos dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Por una parte, Dios quiere y desea perdonar al hombre pecador, pero por el otro lado, Él no puede simplemente pasar por alto el pecado del hombre ni ser indiferente al pecador, porque su justicia, su rectitud y su santidad demandan que todo pecado alguna vez cometido y todo pecador sean castigados. El Salmo capítulo 5 versículo 5 dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad, y por eso los insensatos, es decir, los pecadores, no estarán delante de sus ojos. De acuerdo con esto, todos los hombres estamos perdidos ante Dios, y Dios no puede perdonarnos así como así, ya que si lo hace, se contradiría a sí mismo, y con esto pues no sería Dios. Por eso Él no va a hacer nada que vaya en contra de su naturaleza.
El Salmo capítulo 7, versículo 11 dice que Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Si Dios es justo, y por supuesto que lo es, entonces no puede perdonar al hombre, porque si lo hace, se convertiría en un juez injusto, y Dios no es injusto. Isaías capítulo 6, versículo 3 y Habacuc 1:13 dicen que Dios es santo y limpio de ojos, completamente apartado del mal y del pecado. Y si lo es, y por supuesto que lo es, entonces no puede aceptar al hombre cuya naturaleza es pecaminosa y malvada. Isaías 40:28 nos dice que Dios es eterno. Luego todo pecado que cometamos hacia Dios será una ofensa de carácter eterno y demandará de nosotros una condena eterna. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 nos dice que Dios es amor. Y si lo es, y por supuesto que lo es, entonces Él tiene que odiar todo lo que sea contrario a su naturaleza santa y justa, y con ello al hombre que es corrupto y pecador. Así como una mujer que ama a los niños, odia y aborrece todo lo que esté en contra de ellos. La persona que ama a los niños odia el abandono, odia el maltrato infantil, odia la pornografía infantil, odia el tráfico de menores o el aborto. El odio de Dios es santo y es directamente proporcional a su amor. Lucas capítulo 18, versículo 19 nos dice que solo Dios es bueno. Si lo es, y por supuesto que lo es, entonces debe rechazar todo lo que sea malo y entre esto tendrá que rechazar al hombre cuya naturaleza es mala y corrupta. Si hay algo que hace temblar a un delincuente, es que su juicio sea ante un juez bueno, un juez que no pueda ser sobornado y que haga cumplir la ley, dando una sentencia justa acorde con los actos del delincuente. Y mi querido oyente, Dios es así. Piense en esto, por favor. Por un solo pecado, Luzbel, el querubín más precioso de Dios, fue expulsado de inmediato de la santa presencia de Dios. Puede verlo en Ezequiel 28:16. Por un solo pecado, Adán y Eva fueron expulsados de inmediato de su santa presencia y del huerto del Edén. Estimado oyente, ¿cuántos pecados hemos cometido en toda nuestra vida hasta el día de hoy? ¿Y por qué razón aún no hemos sido consumidos por la ira de Dios? Razones tiene Dios de sobra para ello, pero la respuesta es una sola: paciencia. La Biblia nos dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 que Dios no retarda su promesa, la promesa de juzgar a los hombres, como muchos piensan, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que desea que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos entonces un tremendo problema. Estamos en enemistad con Dios y Dios quiere perdonarnos, pero no puede simplemente olvidarse de nuestras deudas o pecados porque entonces sería injusto. Véalo de la siguiente manera. Si Dios se olvidara de todos sus pecados porque sí, Él tendría igualmente que olvidarse de todos los pecados de otros, porque Él es justo. Hechos 10:34 nos dice que Dios no hace acepción de personas. Así que si Él se olvidara de sus mentiras, de sus calumnias, de sus malos pensamientos, de sus vicios, de sus envidias, de sus orgullos y blasfemias, entonces tendría que olvidarse del pecado de los violadores, los asesinos, los infanticidas, los proxenetas y todo otro pecador. Usted dirá, no sería justo, ¿no es cierto? Volvamos al punto. Dios debe juzgar a todo pecador y eso nos incluye a todos nosotros. Dios quiere perdonar al pecador, pero Él no puede perdonarlo de forma directa. Así que para que Dios perdone al hombre sin dejar de ser justo, primero Dios debe satisfacer la justicia que producen los pecados de los hombres. Y en segundo lugar, Él debe apaciguar su ira producida por esos pecados. Y mis queridos oyentes, afortunadamente para nosotros, así fue. Dios ha provisto un único medio de perdón y de salvación para los hombres y nos lo ha dado a conocer como el Evangelio. Aquí es donde la buena noticia de Dios encaja y el perdón de Dios adquiere sentido y un valor sublime. Si la justicia de Dios cae sobre nosotros, estamos perdidos. Pero si la justicia de Dios cayera sobre otro, entonces habría una esperanza de salvación para todos los hombres antes de que muramos y vayamos a juicio ante Él. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros. En la cruz, Jesús, el Hijo de Dios,
siendo totalmente inocente, se ofreció para ocupar nuestro lugar de castigo y ser nuestro sustituto. Y Él lo pudo hacer por ser un hombre perfecto ante la ley de Dios y no pecar nunca. Lo puede ver en 1 de Pedro 2, 22 al 23, Romanos 5, 8 y Hebreos 4, 15. Ahí, en la cruz, Dios el Padre cargó sobre su Hijo el pecado de todos nosotros y lo maldijo, lo castigó, lo mató y se separó de él para cumplir con las demandas de su justicia por nuestros pecados. Puede ver todo eso en Isaías capítulo 53. Y la prueba de que Dios quedó satisfecho con este sacrificio es que al tercer día resucitó a su Hijo de entre los muertos y le sentó a su diestra en los cielos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. ¿Significa esto entonces que ahora todos los hombres ya son perdonados automáticamente? Por supuesto que no. Ahora Dios pone dos únicas condiciones para perdonar y salvar a los pecadores. Las dos únicas condiciones que el hombre sí puede hacer y que Dios sí puede aceptar del hombre. Para que jurídicamente hablando el hombre sea declarado por Dios como justo ante él, Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados y que crean en este único medio de salvación. Lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. Así, a través de la cruz, Dios puede hacer dos cosas a la vez. Primero, puede satisfacer su ira y su justicia, y segundo, puede brindarle perdón al hombre pecador que se arrepienta de sus pecados y que por la fe se apropie de este acto de justicia, tal como lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta es la única forma en la que Dios puede cumplir con las demandas de su propia ley y otorgar perdón a los pecadores. Por eso no quiere decir que todos los hombres ya sean perdonados de ipso facto sin que hagan nada. Sí hay algo que debemos hacer y eso solo es reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados, es decir, darle la espalda, abandonar y dejar todo pecado, todo rito religioso y todo aquello que hacíamos antes para buscar agradar a Dios, y debemos creer o apropiarnos de la obra de Cristo en la cruz como nuestro único medio de justificación ante Dios. Toda persona que se rehúsa a humillarse y a rendirse al señorío de Cristo seguirá en enemistad con Dios y por lo tanto bajo condenación. Mire bien, por favor, lo que dice Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y vea ahora lo que nos dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo cuando usted se arrepiente de sus pecados, primera condición, y se apropia de la justicia que Dios hizo por usted sobre Jesucristo en la cruz, segunda condición, entonces Dios lo recibe y lo declara total y jurídicamente perdonado con él. Solo estos son los que son hechos hijos de Dios, son los reconciliados con Dios. Ahora, por favor, preste atención a las palabras de Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5:10. Él nos dice ahí lo que todos los hombres somos antes de recibir este perdón de Dios a través de Jesucristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Note que nuestro estado o condición en la que nos encontrábamos antes de la reconciliación con Dios es de enemigos. En Colosenses capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo también nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, y ahora os ha reconciliado. Y el apóstol Juan nos dice en Juan capítulo 3, versículo 36,
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mi estimado oyente, el estado del hombre natural es estar en condenación y bajo la ira de Dios porque sus pecados le hacen estar en enemistad con él. Y no solo es que el hombre le dé la espalda a Dios con sus pecados, sino que Dios es su enemigo. De lo contrario, si Dios fuera solamente amor y no repudiara el pecado y no hiciera justicia ni juicio sobre el pecado y el pecador, ¿por qué entonces sacó del paraíso a Adán y a Eva? ¿Por qué Pablo nos dice entonces en Romanos 3:23 que estamos destituidos de la gloria de Dios? ¿Por qué entonces la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo? ¿Por qué Mateo capítulo 25, versículo 41 nos dice que las palabras que los pecadores que rechazaron a Jesucristo escucharán de Jesús en su juicio final serán: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles? La gente no ve a Dios como su enemigo porque lo único que han escuchado de parte de sus falsos maestros es que Dios es únicamente amor y que el hombre no tiene la culpa de las cosas malas que le pasan, que son solo una víctima inocente del diablo. Pero como todo pecado es un acto de rebelión contra el carácter santo de Dios, entonces todo aquel que comete pecado se constituye inmediatamente en un enemigo de Dios. ¿Puede imaginarse lo que significa tener a Dios como enemigo y las consecuencias de esto para su vida? Esta es una verdad aterradora y terrible para todos nosotros, pero más terrible es aún que aquellos que dicen ser pastores, ministros o maestros de la palabra de Dios no le revelen a usted esta verdad y le engañen haciéndole creer que todo está bien entre usted y Dios. Escuche bien, por favor. Si usted aún no se ha arrepentido de sus pecados y no se ha rendido ante el señorío de Cristo para apropiarse de su sacrificio en la cruz por usted, usted entonces aún no es un verdadero hijo de Dios y Él sigue siendo su enemigo. Por favor, no confunda la actual paciencia que Dios está teniendo con usted, aplazando la sentencia de condenación eterna que merece para que usted conozca esta verdad, se arrepienta y sea perdonado, con las falsas enseñanzas de un amor sentimental y melancólico que Dios no tiene por el impío. Porque si Dios cortara su paciencia y le llamara a su presencia en este mismo instante, entonces Él le aplicaría su justicia sobre usted y le enviaría al infierno eterno como castigo por sus pecados. En la cruz, Dios trata a Jesucristo como su peor enemigo para que usted y yo, a través de Él, seamos tratados como hijos amados. Y aunque Dios ya haya descargado sobre su Hijo amado la ira y la justicia que merecen nuestras deudas, nuestros delitos y nuestros pecados, eso no exime de forma automática a ninguno de los hombres del juicio que le espera, ni lo hacen tampoco un hijo de Dios. Usted debe obedecer las dos únicas condiciones jurídicas indispensables para que deje de ser enemigo de Dios y pase a ser un verdadero hijo amado de Dios: arrepentimiento y fe. Mi estimado oyente, así como un médico le debe revelar a usted la verdad de su deplorable estado de salud para que usted tome el tratamiento correspondiente para que viva, así hoy le estoy diciendo esta dura verdad de la palabra de Dios que muchos pasan por alto para que entienda cómo es el perdón de Dios y qué es lo que Él en su inmensa misericordia ha hecho por usted, para que tenga vida eterna espiritual a través de su perdón. Si usted conoce la verdad de la condición espiritual en la que se encuentra y entiende cuál es el único camino de salvación, usted entonces va a valorar de manera sublime lo que Dios ha hecho por usted y estará eternamente agradecido con Él por proveerle de un único medio de perdón y de salvación. Ahora podemos entender bien por qué debemos ser perdonados por Dios, de qué debemos ser perdonados por Dios y cómo es que somos perdonados por Dios. Y tenemos que ver más cosas acerca de este tema, pero eso lo haremos en nuestro siguiente tema.
Por ahora le invito a que busque un lugar en donde usted pueda estar a solas para que se encomiende a Dios y le suplique por su perdón eterno y la salvación de su vida. Si lo hace, Dios le estará recibiendo.